Hermanos, les deseo un buen día, bonito, hermoso, que disfruten mucho de la presencia de Dios y de todas sus bendiciones. Que tengan un bonito día. Este es el título del mensaje de esta mañana. Nacido del cielo. ¿Quién es el que ha nacido del cielo? Sería importante saber la historia de quién es y cómo y cuándo ha nacido del cielo. Recordemos inicialmente que hubo dos jóvenes judíos en Jerusalén, uno llamado José y el otro María. Nos describe el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 19 al 21. Y nos habla del nacimiento de Jesús, que fue así, que una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, resultó que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. José era un hombre justo, no queriendo difamarla, resolvió dejarla en secreto. Cuando estaba pensando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús fue el primer ser humano que nació del cielo, engendrado por el Espíritu Santo como hijo de Dios. 30 años más tarde, Jesús se encuentra con un príncipe judío que lo visita. El libro de Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2, nos dice que un fariseo llamado Nicodemo, que era líder, es decir, príncipe de los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Vamos analizando un poco estos versículos que acabamos de leer. Un fariseo llamado Nicodemo. Fariseo, la palabra fariseo se deriva de varias palabras que significa separado del pecado. Un fariseo se consideraba una persona santa que estaba totalmente separada del pecado. Y además este fariseo era miembro de una secta judía. Los fariseos eran una secta judía, los cuales se consideraban que eran santos, muy diferente a otras personas. Nicodemo era su nombre. Su nombre significa victorioso entre su pueblo. Y Nicodemo era participante del gobierno que había en Jerusalén en tiempos de Jesucristo. Era uno de los 70 miembros del Sanedrín que gobernaban a la ciudad de Jerusalén. Nicodemo fue por la noche. ¿Por qué fue a visitar a Jesucristo por la noche? Es probable que por miedo o por vergüenza, porque era un principal encargado del gobierno de Jerusalén, tenía un grande renombre y una gran reputación. Entonces, quizás por miedo o por vergüenza que se dieran cuenta de que este político importante de Jerusalén fuera a visitar a Jesucristo, lo hizo por noche. Y las palabras que fueron las primeras que pronunció Nicodemo ante Jesús, le dijo: Maestro. Y al decirle maestro, no lo está reconociendo como lo que él era, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Lo está poniendo en el nivel de todos los maestros, rabinos, los profetas. Un maestro, es cierto, él está reconociendo que es como un maestro que Dios envió
para que enseñe a todo su pueblo, pero no lo reconoce como el enviado de Dios, como el ungido, como el Mesías. Y además, Nicodemo habla de que reconoce algo, el poder que tiene este hombre llamado Jesús para hacer milagros. Es lo único que reconoce Nicodemo. Jesús respondió a Nicodemo y le dijo, según Juan 3:3, en verdad te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas de las Biblias traducen este versículo así como lo que acabamos de leer. El que no naciere de nuevo. Pero realmente la palabra original que se empleó aquí y que en muchas Biblias se ha traducido nacer de nuevo es la palabra griega anoten. Anoten no significa de nuevo, significa alto, arriba, cielo. En otras palabras, la traducción más apropiada y correcta que solamente algunas Biblias tienen es nacer de nuevo, pero de lo alto. Nacer de lo alto. Y si se está hablando de nacer del cielo, de lo alto, entonces se está hablando de nacer de nuevo. Y que el que no naciere de nuevo de lo alto, está diciendo Jesucristo, es necesario para ser parte del reino de Dios, nacer de nuevo de lo alto. Nicodemo, por ser parte del gobierno en Jerusalén y por el hecho de ser judío y descendiente de Abraham, ya se consideraba un elegido de Dios y parte del reino. O sea que él consideraba que ya él podía entrar al reino de Dios cuando el ungido viniera. ¿Por qué? Por el hecho de ser judío, por el hecho de la raza de la cual él descendía, ya se consideraba un elegido de Dios. Además, pertenecía a una secta judía donde se consideraban todos ellos obedientes a las cosas de Dios a tal grado que se consideraban apartados totalmente de todo pecado, o sea, como unos hombres verdaderamente santos y apartados del mal. Pero Cristo le dijo, en verdad te aseguro, le está diciendo a este príncipe judío, el que no nace de nuevo de lo alto no puede ver el reino de Dios. Algo que chocó contra él, contra la creencia que él tenía de que por ser judío iba a ser parte del reino de Dios. Ahora Jesucristo le está diciendo que necesita nacer de nuevo de lo alto. Si no lo hace, no podrá ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le preguntó en el versículo 4 de Juan capítulo 3, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Nicodemo no está entendiendo lo que Jesucristo le está diciendo y por eso hace esta pregunta totalmente física, sin entendimiento. ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo, quizás como él que estaba hablando? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Él pensó que estaba hablando de un nacimiento físico, de un nacimiento engendrado por simiente humana. Continuó leyendo en Juan 3, verso 5 al verso 7. En verdad te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu, si uno no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios nacen del Espíritu, al igual que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesucristo le dice a Nicodemo,
no te asombres de lo que te he dicho. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué significado tiene nacer de agua y del Espíritu? Algunas personas han pensado que nacer de agua significa exclusivamente el bautismo en agua. Pero Jesucristo está hablando de algo más profundo, nacer de agua y del Espíritu. Vamos a permitir que la misma Biblia nos hable lo que significa nacer de agua y también del Espíritu. Y para eso podemos recurrir al profeta Ezequiel cuando el pueblo de Israel estaba desviado a la idolatría, y Ezequiel da una profecía de lo que hará Dios con su pueblo. Y Dios le dice a su pueblo Israel: te voy a rociar con agua limpia y tú estarás limpio. Te limpiaré de todas tus impurezas y de todos tus ídolos. ¿Quién lo iba a hacer? Dios iba a limpiar a su pueblo de todas las impurezas. Y Dios le está diciendo a su pueblo: te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un nuevo espíritu en ti. Voy a quitar de ti ese corazón de piedra que tienes y te voy a dar un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ti, y cuando yo ponga mi espíritu en ti, voy a hacer que guardes todos mis mandamientos. No va a ser tu esfuerzo, sino va a ser mi espíritu en ti, te va a mover, te va a inducir a que guardes todos mis mandamientos. Aquí podemos hacer un análisis de lo que está hablando Ezequiel, que hay que ser limpios con agua limpia, que Dios va a hacer una limpieza con agua limpia, no nosotros, que Dios va a dar un corazón y un espíritu nuevo en el ser humano, y que el Espíritu de Dios va a estar dentro de ese ser humano. Y cuando el Espíritu de Dios esté dentro de la persona, esa persona tendrá el deseo de obedecer a Dios, porque Dios estará haciendo su obra, estará obrando, estará moviendo al hombre para obedecer a Dios. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la fiesta de tabernáculos, que nos menciona el libro de Juan, capítulo 7, 37 al 39, nos dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó con voz fuerte: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y esto dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Jesucristo está hablando de esa agua que limpia a la persona a través del Espíritu Santo. En otra ocasión nos cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 13 y 14, que Jesús, confrontando a la mujer samaritana, le dice: todo el que beba de esta agua física, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se va a convertir en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesucristo está hablando de una agua que brota para vida eterna. Y es que el Espíritu Santo es la presencia de Dios dentro del ser humano. Y Jesús es la palabra viviente del Padre, y que es fuente de vida eterna y de limpieza para el hombre. Por eso Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, capítulo 2, verso 13. Desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Está hablando a los creyentes de la iglesia.
Dios los escogió desde el principio para ser salvos mediante la obra de santificación del Espíritu, naturalmente Espíritu Santo, y la fe que tienen en la verdad, en la palabra. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tener fe en la verdad, en la palabra de Dios, y que por medio del Espíritu Santo es santificada la vida del creyente. Por eso es que Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 23, que es Dios el que les ha cambiado su forma de vivir, como si ustedes hubieran vuelto a nacer, pero ahora volver a nacer no de padres humanos, sino por la palabra de Dios, por el agua viva de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quizás muchos seres humanos hemos pensado en algún momento, ¿qué sería de mi vida si yo volviera a nacer? Hablando de un aspecto físico, ¿haría las mismas cosas? ¿Evitaría los errores que he cometido en mi vida? ¿Me comportaría de una manera diferente? Estoy seguro que si volviéramos a nacer físicamente, nuestra vida habría muchos cambios, porque Dios nos habría enseñado que no hay que vivir con errores por el camino equivocado. Por eso es que Pedro le está diciendo a los creyentes, Dios les ha cambiado su forma de vivir y ustedes han vuelto a nacer, pero ahora no de una simiente humana, sino ahora han vuelto a nacer mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es vida y poderosa y más cortante que cualquiera espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es agua de vida eterna, es agua que se compara como una espada de dos filos que entra hasta el hombre, hasta lo más profundo de su alma y su espíritu, y como un bisturí corta aquello que no es apropiado, limpia la palabra. Dios a través de su palabra limpia nuestros pensamientos, limpia nuestras intenciones del corazón, nos da un corazón nuevo, nos da nuevos pensamientos, la palabra del Señor. Y es como una espada que arranca, que quita todo aquello que es malo, aquellos tumores que hay en nuestra vida y que propiamente nos hacen, al quitar esos tumores, eso sí, quizás la palabra de Dios a veces nos puede lastimar en nuestra mente y en nuestro corazón, pero es Dios usando su palabra viva para quitar aquello de nuestra vida, limpiándola de tal manera que podamos tener un nuevo nacimiento. Continúo leyendo en Juan 3, capítulo 3, verso 8 y 9. El viento sopla de donde quiera y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es nacido de lo alto, como el viento. Nicodemo entonces le respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Naturalmente, Jesucristo le dice, tú siendo maestro principal de Israel, ¿no sabes esto? ¿Cómo es posible que esto suceda? El que nace de lo alto, del cielo, del Espíritu, es como el viento que sopla donde quiera, oyes su voz, su sonido, pero no lo ves, es invisible, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Es como el viento. No lo podemos ver. No podemos ver una aureola de luz en una persona que ha nacido de lo alto, que ha nacido de Dios, sino lo que podemos ver es los efectos que produce el viento, como en un árbol. Podemos comprobar que allí está el viento produciendo algo. Y cuando una persona está cambiando su vida de tal manera que vemos verdaderos frutos de cambio en su vida, es que el Espíritu Santo se está moviendo dentro de esa persona y está cambiando su corazón, y vemos las obras de esa persona que están cambiando. No vemos el Espíritu Santo, pero sí vemos los efectos que hace el Espíritu Santo, que hace Dios viviendo a través del Espíritu Santo en la persona, los cambios que está haciendo en su vida. La presencia del Espíritu Santo es una prueba de una verdadera conversión, es decir, de un nuevo nacimiento de lo alto, del cielo. Desafortunadamente, existen cristianos que están viviendo en su naturaleza carnal 100%, que no tienen valores cristianos, que no, la palabra de Dios no ha penetrado a su alma, a su espíritu. Simplemente son cristianos de nombre teórico, porque están totalmente vacíos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en una persona, va a mover ese poder que es el Espíritu Santo, Dios morando en esa persona, va a moverlo a que obedezca a Dios, a que realmente cambie totalmente su vida, sus valores de naturaleza carnal que tiene, por unos valores cristianos. Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma en el capítulo 8, verso 9, dice: así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Los que están viviendo en toda su carnalidad, en su naturaleza pecaminosa. Pero dice, pero ustedes, hablando a los creyentes que han nacido de lo alto, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. No viven odiando, no viven con rencor, no viven de una manera ignominiosa, sino que viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes, y cuando una persona tiene el Espíritu de Dios viviendo en ella, ese Espíritu, ese poder de Dios la induce, Dios la induce, la mueve hacia aquellos valores cristianos, hacia los conceptos de Dios. Pero si alguno, llamándose a un cristiano, no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente nos está diciendo la Biblia, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo viviendo en su mente y en su corazón, no es cristiano. No ha nacido de nuevo. No puede ser participante del reino. Santiago capítulo 1, versos 17 y 18 nos dice que todo buen dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de los cielos, donde está el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Por su voluntad, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer Él, nos dio un nuevo nacimiento de lo alto por su palabra, y nos ha dado una vida nueva para que seamos las primicias de sus criaturas, de su creación que está haciendo con un nuevo nacimiento. Recordemos en la antigüedad que el pueblo de Israel fue atacado por serpientes venenosas cuando caminaba en el desierto, y esto fue debido
como lo dice Números 21, 4 al verso 9, que los israelitas al salir del monte Or hacia el Mar Rojo, para que evitaran pasar por la tierra de Edom y no tuvieran problemas, Dios les dijo, vayan por este otro camino hacia el Mar Rojo. Y en el camino, el pueblo se desanimó y comenzó a protestar contra Dios. Y le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto a morir en ese desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta pésima comida como era el maná. Aunque el libro de los Salmos nos habla que el maná era manjar de ángeles, sin embargo el pueblo aquí está renegando, está quejándose amargamente de que no hay pan ni agua, estamos hartos de comer esta pésima comida que Dios nos envía. Por eso, Dios les mandó serpientes venenosas que los mordían y muchos israelitas murieron. El pueblo vino inmediatamente a Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor, al rebelarnos contra él. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés va, intercede, ora por el pueblo y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta. Todos los que sean mordidos, que miren a la serpiente y van a vivir, no van a morir. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. No es que la serpiente de bronce tuviera poder, era la obediencia y la fe que tenían en lo que Dios había dicho y lo vivían. El que era mordido por una serpiente venenosa, bastaba mirar a esa serpiente que estaba levantada en una asta y vivía. Y esto era una típica figura de lo que sucedería miles de años después, cuando Jesucristo fue levantado en la cruz en el monte Calvario. Y nos dice y nos continúa diciendo Juan el evangelista en el capítulo 3, continúa leyendo verso 14 al 16, y que Nicodemo sabía muy bien esta historia porque era un experto propiamente en la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento, conocía la historia de Israel. Y entonces Jesucristo habla y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a que iba a ser levantado en la cruz, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. No muera como aquellos israelitas que morían por la picadura de la serpiente, que representa el pecado, la muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos condenados a muerte. Pero el que levante sus vistas a Jesucristo que fue alzado en la cruz, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y enseguida Jesucristo habla de algo tan hermoso y elemental para todo cristiano y para todo ser humano, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, la evidencia de su grande amor. Dio a su Hijo unigénito para que fuera alzado en la cruz del Calvario, para que todo el que cree en él, el que mira hacia él y cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué pasó con Nicodemo años después de haber visitado a Jesús? Parece ser que le perdemos la pista, pero ¿qué pasó con él? Vayamos a Juan 19, 38 al 40 y encontramos que años más tarde de que Nicodemo visitó a Jesucristo, él fue testigo de cuando fue crucificado y cómo fue alzado en la cruz y cómo murió en la cruz. Ahora nos dice el Evangelio
que José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo naturalmente. Y él se lo concedió. Entonces José vino y se llevó el cuerpo. Y Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo una mezcla de mirra y aloe, como 33 kilos. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos de lino con las especias aromáticas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos en esa época. Analicemos un poquito que Nicodemo ahora está realizando un trabajo que hacían solamente los esclavos al sepultar a una persona. Ahora Nicodemo no va de noche, ahora Nicodemo no se esconde de la gente de su pueblo, no le importa que lo vean a él como gobernante de Jerusalén, ir a hacer un trabajo de esclavo, porque es lo que está haciendo hacia el maestro. Ahora lo está reconociendo como verdaderamente el Hijo de Dios, no simplemente como maestro. Ahora no se esconde de la gente, ahora tiene el valor de enfrentar lo que digan las personas, pero ahora él es fiel creyente de Jesucristo y es su discípulo. Así también nos dice Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. Si estamos nosotros unidos a Cristo, somos una nueva creación, una nueva criatura. Nuestra antigua forma de vivir ha pasado, ha comenzado una vida nueva. En otras palabras, hemos nacido de nuevo de lo alto. Y esto no es de nosotros, esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si estamos unidos a Cristo, somos ya una nueva creación, engendrada por el Espíritu Santo, nacidos de nuevo de lo alto, del cielo, de Dios. Preguntas de reflexión para ir finalizando este mensaje. ¿Tratamos por nuestras propias fuerzas y voluntad vivir una vida cristiana? ¿Creemos que todo depende de nosotros o que necesitamos que Dios intervenga en nosotros, ser engendrados de Dios, de lo alto, nacer de nuevo, que Dios ponga un nuevo corazón y un nuevo espíritu en nosotros para que tengamos una necesidad y una grande voluntad de obedecer y seguir el camino de Dios? No estriba solamente en nuestras fuerzas y poder personal, sino es Dios viviendo en nosotros el que cambie nuestra vida y la transforme. Segunda pregunta de reflexión. ¿Nos sentimos libres y sin temor a lo que la gente piense de nosotros como creyentes? ¿O como Nicodemo, que fue en la noche porque no quería que las demás personas se dieran cuenta de que él iba a visitar al maestro, al que más tarde reconoció como el ungido de Dios y al que más tarde no le importó ir a bajarlo de la cruz y sepultarlo con lienzos y especias aromáticas? No le importó hacer un trabajo de esclavo ni que lo vieran las demás personas. Si hemos nacido nosotros de lo alto, nos debemos de sentir libres y sin temor a nuestra reputación por ser creyentes en Jesucristo. Tercera pregunta, ¿cómo sabemos que hemos nacido de lo alto y que ya somos hijos de Dios? Sencillamente, como el viento que no se ve, pero que se ven sus efectos. Si vemos los efectos que Dios está haciendo en nuestra vida, nuestros cambios que Él está haciendo,
dándonos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo poder, un nuevo estilo de vida, porque somos su creación de Él. Él nos está creando, nos está desarrollando. Es la forma en que lo sabemos, por nuestros hechos, por nuestros actos. Pero la siguiente pregunta está relacionada también. ¿Nuestras buenas obras nos darán entrada al reino de Dios? No son nuestras buenas obras las que nos dan entrada al reino de Dios. Es el nuevo nacimiento que Dios da, su espíritu, su nuevo corazón, el agua de su palabra viva con que nos limpia a través de Jesucristo. Es la forma en que nacemos de nuevo. Y cuando hemos nacido de nuevo, nuestras obras son buenas. Somos más bondadosos, somos más generosos, tenemos más control de nuestras emociones. Nuestras obras van a revelar que hemos nacido de lo alto, que hemos nacido de nuevo de lo alto, y por lo tanto no son nuestras buenas obras las que nos dan entrada al reino, sino es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el cambio que Dios hace en nuestra vida de tal manera que podemos cumplir el requisito que dijo Jesucristo. El que nazca de nuevo de lo alto tiene entrada al reino de Dios. Nuestra última pregunta de reflexión: ¿hemos cambiado nuestro estilo de vida para que nuestra vida refleje a Cristo en nosotros? Creo que Dios lo está haciendo. No lo hace de la noche a la mañana. Nacemos como una nueva creación de Dios, como un bebé que se va desarrollando, pero Dios, a través de trabajar en nuestra vida, cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestros pensamientos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, nos hace entender más cuál es la razón de existir en esta vida y cómo podemos mirar a Jesucristo y saber, al creer en Él, al creer en sus palabras, que podemos tener vida eterna, como los antiguos israelitas cuando miraban aquella serpiente de bronce, tenían nuevamente vida, pero una vida física. Ahora nosotros, si miramos y creemos en Jesucristo, y propiamente nuestra vida está cambiando y reflejando a Jesucristo que está viviendo en nosotros, nuestra entrada al reino de Dios está asegurada no por nuestras buenas obras, sino las buenas obras es evidencia de que Cristo está cambiando nuestra vida, de que el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros para darnos una nueva vida y poder decir nosotros que hemos nacido de lo alto, que hemos nacido de Dios y que hemos nacido de los cielos. Termino haciendo una oración. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Esperamos que nuestro corazón y nuestra mente esté abierto para que sea tu palabra como una espada que penetre hasta lo profundo de nuestra alma, a que cambie nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de ser, de tal manera que cada día reflejemos a tu Hijo Jesucristo en nosotros, que tu Espíritu Santo se vea a través de las obras que nosotros hacemos, a través de los cambios de vida que nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor, porque tú a tu pueblo de Israel le dijiste que tú lo limpiarías, que tú lo santificarías y que tú le darías un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está en nosotros, que está cambiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra forma de vivir. Y gracias, Señor, porque es tu obra que estás haciendo en nosotros. Y un día, Señor, la vas a terminar cuando vengas en tu reino y podamos entrar en tu reino y participar de tu reino. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestra raza, no es porque seamos alguien en esta vida, sino es por tu gracia y por tu misericordia que tú estás, Señor, viviendo en nosotros, y cada día, Señor, cambia nuestra vida y nos ayudas
a madurar espiritualmente de tal manera que cuando regreses a esta tierra, tú terminarás esta obra que un día empezaste a hacer en nosotros y nos hiciste renacer de nuevo de lo alto, de no de simiente humana, sino de simiente tuya a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque continuarás haciendo tu obra en nosotros. Te agradecemos que ya hemos sido llamados, que estemos siendo llamados, Señor, para compartir la gloria de tu Hijo Jesucristo y para ser verdaderamente hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu gran bondad y tu misericordia que extiendes para con todos nosotros y que también extiendes hacia todos los seres humanos. Te agradecemos, Señor, tus planes maravillosos y que podamos mirar hacia ti y podamos creer en ti para tener vida eterna en tu reino venidero. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad y porque tu Hijo Jesucristo fue dado para alzarse en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida eterna y una nueva vida, naturalmente, comenzando en esta vida y culminando en tu reino venidero. Te agradecemos esos planes maravillosos en el nombre del que muriera en la cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre daremos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.